Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga en este día. El día de hoy vamos a estar meditando acerca de otro de los grandes males de la humanidad. En un video pasado hablamos acerca de la envidia. El día de hoy vamos a ver lo que dice la escritura acerca de la acepción de personas. Este mal que es muy antiguo. El día de hoy tal vez solo se le ha modernizado el nombre, se le ha cambiado el nombre en la actualidad, se le conoce como elitismo. ¿Qué es el elitismo? Bueno, el elitismo es creer o de hecho estar convencido que las personas con un estatus social mayor merecen mayores privilegios, merecen mayor autoridad que la mayoría de los que son de una clase más baja, aunque estos de clase baja tengan las cualidades o las capacidades para desarrollar ciertos trabajos. A veces se le da preferencia por el dinero a estas personas. Tal vez en el mundo funcione esta actitud aduladora para obtener algún beneficio en cuanto al trabajo, en cuanto a la escuela, etcétera, etcétera. Pero dentro de la iglesia del Señor no debe de ser así, porque para Dios todos somos uno en Cristo Jesús. Por ejemplo, dice Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En realidad todos somos, sin acepción de personas, para con Dios. Pero en la iglesia hay algunos hermanos que creen por ignorancia, por inmadurez, que personas o hermanos con mayores estudios universitarios, mayor estatus social, aquellos que poseen empresas o que tienen dinero, se les debe de dar más honra y gloria que los que no lo tienen. Y lo que es peor, a veces piensan que por ese estatus social que tienen, deben de tener mayor autoridad dentro de la iglesia para tomar decisiones. El Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, para evitar todos estos problemas, nos ha dado dirección y nos ha dado orden para no caer en la acepción de personas, en el elitismo. Por ejemplo, vemos en Efesios 4:11 al 12, dice, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, cuando vemos todos estos ministerios que fueron constituidos por nuestro Señor Jesucristo dentro de la Biblia, vemos que todos o la mayoría de ellos encontramos requisitos para que los cristianos puedan ejercer estos ministerios dentro de la iglesia. Y uno de los requisitos es no ser un neófito, no ser un nuevo en cuanto a las escrituras. ¿Por qué? Porque el fin de esto, dice el versículo 12, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, lo cual un neófito no puede ser. Y a veces algunos hermanos con esta situación son nuevos en cuanto al evangelio, y las personas que los adulan a veces creen que por el simple hecho de tener dinero o tener alguna carrera universitaria están capacitados para este trabajo. Pero no es así, sino que Dios nos ha dado entendimiento para trabajar dentro de su iglesia. Y verdaderamente los hermanos que realmente cumplen estos requisitos son competentes no por sus propias fuerzas, sino por la dirección, por la oración y por el estudio de la palabra de nuestro Dios. Dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da, dice, a todos, y abundantemente y sin reproche le será dada. Así que cualquiera que tenga ese anhelo, cualquiera que esté en oración y en el estudio de la palabra de Dios puede llegar a desempeñar estos trabajos, porque lo que nos hace competentes es el mismo Dios. Por ejemplo, dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 25 al 29, hablando de esto, dice el versículo 25,
Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y luego dice el 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, dentro de la iglesia no hay muchas personas con niveles académicos altos según el mundo, ni tampoco poderosos con mucho dinero, ni tampoco con títulos de nobleza. Y luego dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Así que Dios, hermanos, también ha elegido a los pobres para desempeñar esta función dentro de la iglesia, siempre y cuando cumplan con los requisitos escritos. Y no tanto por sus propias fuerzas, porque como vimos, como dice Pablo, dentro de la iglesia no hay muchos sabios según la carne, según los estudios, no hay muchos poderosos con mucho dinero, y no hay muchos nobles. Pero todos estos hermanos, Dios los ha escogido verdaderamente para desempeñar esas funciones, porque en ellos está el anhelo, la oración y el estudio de su palabra. Así que somos competentes, no por nuestras propias fuerzas, sino por la dirección que Dios nos dio. Así que, hermanos, si nuestra fe en Jesucristo, si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, esa fe debe de ser sin acepción de personas, como dice Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si es así, dice el versículo 9, nosotros nos convertimos en jueces, y en jueces con malos pensamientos. ¿Por qué? Porque el mismo Santiago, en el versículo 5 de este capítulo 2, dice que Dios ha escogido a los pobres para también alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no viene de parte de nosotros, no por nuestro oro, por nuestra plata, por nuestras piedras preciosas, sino por la sangre, como dice primera de Pedro 1:18, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice Santiago 2:5, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Por supuesto que sí. Así que Dios también ha escogido a los pobres para alcanzar salvación, no por medio de lo que tienen, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Job 34:19 dice, hablando de Dios, cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Así que, hermanos, nuestra fe en Dios debe ser sin acepción de personas. Que Dios te bendiga.